No vas a creer lo que sucedió cuando el niño que fue llamado inútil se encuentra con el millonario Luis. Caminaba por los pasillos de la escuela, sintiendo el peso de los murmullos y las miradas despectivas de sus compañeros. Cada paso que daba resonaba con la soledad que lo acompañaba desde hace años. La rutina diaria se había convertido en un desafío constante, un camino lleno de espinas que lo dejaba herido y desanimado. En lugar de amigos, encontraba una multitud de rostros burlones, risas que retumbaban a su alrededor como ecos de su fracaso. Era un juego cruel, donde él siempre era el blanco, el chico al que se le ocurrían ideas imposibles, el que soñaba en un mundo que no parecía tener lugar para él. Era la hora del almuerzo, el momento en que la gran mayoría de los estudiantes se reunía, formando grupos que parecían impenetrables. Luis se sentó en una mesa apartada, con su bandeja de comida a medio comer. Observaba a lo lejos a un grupo de chicos que reían y señalaban hacia él. Sus risas eran como cuchillos, cortantes y dolorosas. A menudo, sus sueños eran objeto de burla, ideas que parecían tan lejanas y ridículas a los ojos de aquellos que lo rodeaban. ¿Qué va a hacer con su vida? Nunca será nada. Sus voces resonaban en su mente, alimentando la tormenta de inseguridades que lo asediaba. En ese momento, la soledad se convirtió en su única compañera. Luis sintió que el aire se le escapaba, que el mundo se desvanecía a su alrededor. Intentó concentrarse en su comida, en los pequeños trozos de pollo que apenas podía tragar. La sensación de fracaso se cernía sobre él como una sombra implacable, y la tristeza se acumulaba en su pecho, como una piedra pesada que lo empujaba hacia abajo. La mirada de los demás lo seguía, y cada vez que se cruzaba con un par de ojos burlones, su corazón se hundía un poco más. La campana sonó, marcando el final del almuerzo, y Luis se levantó, arrastrando los pies. Caminó hacia su clase, pero el camino se sentía interminable. A cada paso, recordaba lo que su madre le decía en casa. Cuando llegaba a sus oídos el eco de sus palabras, la voz de la razón se convertía en un recordatorio doloroso de su realidad. No tienes futuro, Luis. Debes concentrarte en algo más sencillo, en trabajos que puedas hacer sin complicarte la vida, le decía su madre con un tono de preocupación que se mezclaba con la resignación. Esa frase le caló hondo, como una estaca clavada en su corazón. Luis sabía que su madre solo quería lo mejor para él, pero esas palabras lo hacían sentir pequeño, como si sus sueños fueran excesivos, como si ser un soñador era un pecado. Sin embargo, en su interior, había una chispa que se negaba a morir. La rabia y la frustración comenzaron a burbujear dentro de él. En lugar de rendirse, decidió que demostraría que estaba equivocado. Podía ser más que lo que los demás pensaban de él, y aunque la duda lo acechaba, la determinación comenzó a ganar terreno. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. La pantalla iluminó su rostro, reflejando la mezcla de esperanza y miedo que lo invadía. Luis recordó su sueño, crear una aplicación que pudiera ayudar a otros, algo que pudiera marcar la diferencia. A pesar de las voces negativas que resonaban en su mente, decidió que no podía dejar que las opiniones de los demás definieran su futuro. La programación había sido su interés durante mucho tiempo, un refugio donde podía perderse en líneas de código y ver cómo sus ideas tomaban forma. Pero ahora, ante el abismo de la incertidumbre, las dudas volvían a asaltarlo. Con determinación, comenzó a buscar un curso de programación en línea. Navegó por diferentes plataformas, buscando aquella que le pudiera ofrecer las herramientas necesarias para hacer realidad su sueño. Había algo mágico en la idea de crear algo desde cero, de convertir sus pensamientos en una realidad tangible. Sin embargo, a medida que avanzaba en su búsqueda, la sombra de su inseguridad se cernía sobre él, susurrándole que no era lo suficientemente bueno, que nunca podría lograrlo. Sin embargo, en su corazón, había un fuego que se negaba a apagarse, y ese fuego lo impulsó a seguir adelante. Finalmente, encontró un curso que parecía prometedor. La emoción lo invadió al inscribirse, pero la ansiedad también lo golpeó con fuerza. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Sería capaz de aprender y, lo más importante, de crear algo que valiera la pena?
La incertidumbre era abrumadora, pero Luis se aferró a la idea de que cada pequeño paso lo acercaría a su objetivo. Su vida había sido un mar de dudas y desconfianza, pero estaba decidido a navegar por esas aguas turbulentas y encontrar su propio rumbo. Con cada lección que avanzaba en el curso, Luis se sentía un poco más seguro. La programación se convirtió en su escape, en una forma de canalizar su frustración y convertirla en algo positivo. A pesar de los obstáculos que enfrentaba, de las voces que le decían que no podía, había algo dentro de él que seguía luchando. Las noches se convertían en días mientras se sumergía en el mundo del código, cada línea escrita era un ladrillo en la construcción de su futuro. No obstante, la batalla interna no se detuvo. Cada vez que lograba completar una lección o resolver un problema, la voz de la duda regresaba, cuestionando sus capacidades. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si sus sueños eran solo ilusiones? Luis se dio cuenta de que el camino hacia sus sueños no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentarlo. La idea de demostrar que tenía un futuro, de desafiar a los que lo habían menospreciado, se convirtió en su motor. La soledad y el desprecio se transformarían en su fuerza, y aunque sus compañeros y su madre seguían siendo un eco lejano de desconfianza, Luis comenzó a visualizar su objetivo con mayor claridad. Cada paso en el curso lo acercaba más a la realización de su sueño. La idea de crear una aplicación que pudiera ayudar a otros se volvió más concreta. Con cada nueva habilidad que adquiría, la visibilidad de su futuro se expandía, iluminando un camino que antes parecía oscuro y lleno de obstáculos. A medida que la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Luis se sentó frente a su computadora, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, pero también era consciente de que había dado el primer paso hacia la construcción de su futuro, un futuro que anhelaba con todas sus fuerzas. Luis estaba parado en la esquina de la calle, esperando el autobús que lo llevaría a casa después de una larga jornada de clases. El aire fresco de la tarde le daba un ligero alivio, pero su mente estaba en otro lugar. Se sentía atrapado en un ciclo interminable de desánimo y desesperanza. Había pasado otra jornada en la escuela, donde sus compañeros parecían disfrutar de burlarse de él, de menospreciar sus sueños. Sin embargo, en ese momento, su atención fue atraída por un sonido inesperado. Un anciano, con un andar titubeante, había perdido el equilibrio y cayó al suelo, justo frente a Luis. Sin pensarlo dos veces, el joven corrió hacia él, dejando que su instinto de ayudar prevaleciera sobre cualquier pensamiento de inseguridad. El anciano tenía la piel arrugada y la mirada cansada, pero cuando Luis se agachó a su lado, notó una chispa de gratitud en sus ojos. Con cuidado, Luis le ofreció su mano, ayudándolo a levantarse. La acción fue simple, pero para el anciano, fue un gesto que significaba mucho más. Una vez de pie, el anciano limpió el polvo de su ropa y miró a Luis con una mezcla de sorpresa y aprecio. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una calidez que tocó el corazón de Luis. El hombre le dio las gracias, pero antes de marcharse, se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Nunca te rindas, joven. El mundo necesita personas como tú, que se preocupan por los demás, dijo, mientras sonreía. Luis sintió que esas palabras resonaban en su interior, como un eco de aliento en medio de su confusión. A medida que el anciano se alejaba, Luis se quedó allí, observándolo desaparecer en la distancia. Un destello de esperanza brilló en su corazón. Quizás, solo quizás, había algo en el que valía la pena, algo que podría contribuir al mundo de una manera significativa. Con este pensamiento, se montó en el autobús y llevó consigo una chispa renovada de determinación, sintiendo que había un camino que podría explorar. Con el paso de los días, Luis se sumergió en su curso de programación en línea. La pantalla de su computadora se convirtió en su refugio, un lugar donde sus dudas y temores podían ser desafiados. Sin embargo, no estaba solo en ese viaje. Durante una de las sesiones en línea, conoció a un compañero llamado Javier, quien, al igual que él, había enfrentado la burla y el desprecio. Javier compartió su propia historia de lucha y desánimo, y de inmediato,
Luis sintió una conexión. Ambos eran jóvenes con sueños, pero también con una carga de inseguridades que parecían aplastarlos. Con el tiempo, comenzaron a colaborar en un proyecto, compartiendo ideas y enfrentando juntos el desafío de crear algo significativo. La sinergia entre ellos era palpable, sus habilidades se complementaban, y cada vez que se encontraban en línea, la creatividad fluía entre ellos. Luis se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Había encontrado un aliado que lo entendía, alguien que también deseaba demostrar que era capaz de más. Las noches se convirtieron en una mezcla de programación, risas y frustraciones. A menudo, se encontraban trabajando más allá de la medianoche, ignorando el cansancio y la necesidad de descanso. La emoción por su proyecto era contagiosa, y cada línea de código escrita les acercaba un paso más a su meta. Luis sentía que, por primera vez, estaba construyendo algo que tenía el potencial de cambiar las percepciones que los demás tenían sobre él. La idea de que podían presentar su trabajo en una competencia de tecnología los llenaba de adrenalina. Sin embargo, la competencia también traía consigo un aire de ansiedad. A medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba. Luis se encontraba a menudo inmerso en pensamientos oscuros. Las voces de sus compañeros de escuela, que solían burlarse de él, regresaban a su mente, llenándolo de dudas. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si su proyecto no era lo que esperaban? Aún así, Javier lo animaba, recordándole que lo más importante era aprender y crecer, sin importar el resultado. El día de la competencia llegó, y la atmósfera estaba cargada de nerviosismo y emoción. Luis y Javier se prepararon para presentar su proyecto, un software innovador que prometía facilitar la comunicación entre comunidades en línea. A medida que se acercaban al escenario, Luis sintió que la ansiedad se apoderaba de él. Las luces brillantes y el murmullo de la multitud parecían abrumarlo. Sin embargo, Javier le dio un leve empujón, recordándole que habían trabajado duro y que debían estar orgullosos de lo que habían logrado juntos. Cuando llegó su turno, Luis respiró hondo y subió al escenario, acompañado de su compañero. Comenzaron a presentar su proyecto, compartiendo su visión y los desafíos que habían superado. Pero a medida que avanzaban, Luis notó que algunos rostros en la audiencia se mostraban escépticos. Al finalizar su presentación, el jurado emitió sus valoraciones. Luis sintió un nudo en el estómago al escuchar los comentarios. Aunque había recibido algunas críticas constructivas, la mayoría de las palabras parecían estar teñidas de escepticismo. Finalmente, cuando se anunciaron los resultados, Luis fue golpeado por la dura realidad: su proyecto había quedado en el último lugar. La decepción lo envolvió como una niebla densa. Luis sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a Javier, quien también parecía afectado por el resultado. La emoción del momento se desvaneció, dejando solo el vacío de la frustración. Luis se preguntaba si alguna vez podría superar las expectativas que él mismo había depositado sobre sus hombros. Había creído que esta competencia sería su oportunidad para demostrar su valía, pero ahora, la sombra de la derrota se cernía sobre él. Los días siguientes fueron difíciles para Luis. La sensación de fracaso lo seguía, y la voz del anciano que había conocido en la calle parecía distante. Las palabras de aliento que antes habían resonado en su corazón ahora se sentían como un eco vacío. Sin embargo, a pesar de la tristeza, algo dentro de él se negaba a rendirse por completo. A veces, en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar más intensamente. Luis y Javier se reunieron nuevamente, y en medio de la tristeza, decidieron que no dejarían que este revés definiera su futuro. Se dieron cuenta de que la competencia había sido solo una parte del viaje, y que el verdadero aprendizaje estaba en la perseverancia. A pesar de las lágrimas y la decepción, ambos se comprometieron a seguir trabajando en su proyecto, a mejorar y a crecer. La chispa que había encendido su amistad se convirtió en una llama que ardía con más fuerza. Luis miró hacia el futuro con una renovada perspectiva. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, sabía que cada paso lo acercaba a su objetivo.
Con el apoyo de Javier y la lección del anciano grabada en su mente, Luis decidió que no se dejaría vencer. La historia de su vida apenas comenzaba. Luis, en su pequeño rincón del café, había encontrado un refugio en medio del bullicio de la ciudad. El aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones a su alrededor le ofrecían un ambiente propicio para concentrarse en su trabajo. Sin embargo, aquel día, algo diferente flotaba en el aire. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas grandes, creando patrones dorados sobre las mesas de madera desgastada. Luis, con su computadora portátil abierta frente a él, se sumergía en líneas de código, pero su mente divagaba. Pensamientos sobre sus inseguridades y el miedo al fracaso lo acechaban nuevamente. De repente, un nuevo cliente entró al café. Era un hombre de aspecto distinguido, con un traje oscuro bien ajustado y una actitud que irradiaba confianza. Luis lo observó de reojo mientras el hombre se dirigía a la barra para hacer su pedido. La forma en que se movía, con una seguridad casi palpable, capturó su atención. Era un contraste marcado con la vida de Luis, quien a menudo se sentía invisible, un espectador en lugar de un participante en su propia historia. El hombre, al recibir su café, se sentó en la mesa contigua a la de Luis. Con un gesto despreocupado, sacó un cuaderno de notas de su maletín y comenzó a escribir. La curiosidad de Luis se despertó. Sin querer, se encontró robando miradas hacia el hombre, que parecía sumergido en sus pensamientos. Era como si estuviera trabajando en algo importante, algo que podía cambiar su vida. La tarde avanzaba y, a medida que el café se llenaba de clientes, Luis se dio cuenta de que el hombre vigilaba su pantalla de reojo. Una fracción de segundo de contacto visual hizo que el corazón de Luis se acelerara. En un instante, el hombre sonrió y, sin previo aviso, se inclinó hacia Luis. Luis sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente de alguien con la presencia de aquel hombre. Se preguntó si su rostro mostraba la ansiedad que lo invadía. El hombre, con una voz suave pero firme, le preguntó sobre el proyecto en el que estaba trabajando. Luis, sintiendo una mezcla de emoción y temor, explicó brevemente su aplicación, su sueño de conectar a las personas de una manera más significativa. A medida que hablaba, las palabras parecían fluir más libremente. Había algo en el hombre que le daba confianza, un aire de comprensión que lo invitaba a abrirse. El hombre, que se presentó como Roberto, se mostró genuinamente interesado en las ideas de Luis. A medida que la conversación avanzaba, Luis se dio cuenta de que Roberto no era solo un simple cliente, era alguien que había estado en la cima y que había visto tanto el éxito como el fracaso. Roberto escuchó atentamente mientras Luis compartía sus aspiraciones, sus luchas y las críticas que había soportado a lo largo de su vida. La mirada de Roberto era comprensiva, como si pudiera ver más allá de las inseguridades de Luis. Al final de su exposición, Luis sintió un alivio inesperado, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Roberto, intrigado por la pasión de Luis y su deseo de hacer algo grande, le ofreció su ayuda. Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Luis. Era una oportunidad que nunca había imaginado. Luis, sintiendo que algo especial estaba surgiendo entre ellos, aceptó gustosamente la oferta de Roberto. La idea de tener a alguien con tanta experiencia a su lado era un bálsamo para sus inseguridades. Con el tiempo, Luis comenzó a reunirse regularmente con Roberto en el café. Cada encuentro se convirtió en una clase magistral de visión empresarial y desarrollo personal. Roberto compartía anécdotas sobre su juventud, sobre los desafíos que había enfrentado antes de alcanzar el éxito. Estas historias despertaron en Luis una mezcla de admiración y esperanza. Se dio cuenta de que detrás de cada logro había una historia de trabajo arduo y perseverancia. Juntos, comenzaron a trabajar en la aplicación. Luis se sentía inspirado y motivado. Roberto no solo le ofrecía técnicas de programación más avanzadas, sino que también le enseñaba cómo pensar estratégicamente, cómo ver más allá de los obstáculos inmediatos y planificar para el futuro. La dinámica entre ellos se volvió fluida, Luis aportaba su creatividad y su visión,
mientras que Roberto ofrecía dirección y experiencia. Sin embargo, a pesar de la nueva confianza que había encontrado, las dudas no desaparecieron por completo. Luis a menudo se encontraba en un tira y afloja con sus propios pensamientos. Durante la noche, mientras revisaba el código que habían elaborado durante el día, la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que debía ser realista y aceptar que sus sueños eran quizás demasiado ambiciosos. Las voces del pasado, junto con las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años, regresaban como sombras, amenazando con oscurecer el brillo de su nuevo camino. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de la aplicación, Roberto le mostró a Luis un gráfico de tendencias del mercado. Las cifras indicaban que había un creciente interés en aplicaciones que fomentaran la conexión entre personas. Luis miró los números, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. Pero, al mismo tiempo, su mente se llenó de preguntas. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿Tendría lo que se necesitaba para tener éxito? Roberto, al percibir la tensión en el rostro de Luis, le recordó que el camino hacia el éxito estaba lleno de altibajos, pero que cada paso, por pequeño que fuera, contaba. Le habló de sus propios fracasos y de cómo cada uno de ellos había sido una lección valiosa, un peldaño hacia lo que eventualmente había logrado. Luis escuchaba atentamente, sintiendo que la motivación de Roberto era contagiosa. La pasión y la determinación en la voz de su mentor le infundieron valor. A medida que pasaban los días, la aplicación comenzó a tomar forma. Cada nuevo avance se sentía como un triunfo personal, un paso más hacia la realización de su sueño. Juntos, Luis y Roberto exploraron diferentes características que podrían hacer que su aplicación fuera única. Mientras pasaban horas en el café, con tazas de café vacías y pantallas iluminadas, Luis comenzó a visualizar el impacto que su creación podría tener en el mundo. La idea de que su aplicación podría ayudar a las personas a conectarse de una manera más significativa lo emocionaba. Sin embargo, las sombras de la duda seguían acechando, especialmente en momentos de silencio. Luis a menudo se encontraba mirando por la ventana, observando la vida cotidiana de las personas que pasaban. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de contribuir a su felicidad, si su creación realmente tendría un impacto en el mundo. A pesar de su creciente amistad con Roberto y la motivación que éste le brindaba, la inseguridad seguía siendo un adversario constante. Con cada línea de código que escribía, Luis luchaba por deshacerse de las voces negativas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. A menudo, se encontraba cuestionando su valía, preguntándose si realmente merecía el apoyo de alguien como Roberto. Sin embargo, cada vez que compartía sus temores con su mentor, Roberto lo alentaba a seguir adelante, a no dejar que el miedo lo detuviera. Un día, después de una larga sesión de trabajo, Luis se sintió abrumado por la presión. Se sentó en su silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El sudor en su frente y el temblor en sus manos revelaban la batalla interna que estaba librando. Roberto, al notar el estado de su amigo, se acercó y le propuso dar un paseo. Salieron del café y caminaron por las calles. El aire fresco y el bullicio de la ciudad parecían recordarles que había un mundo en constante movimiento allá afuera. Roberto, con su naturalidad, comenzó a hablar sobre sus propias luchas y cómo había encontrado su camino a través de la adversidad. Mientras caminaban, Luis sintió que una luz comenzaba a brillar en su interior, una chispa de determinación que lo impulsaba a seguir adelante. A medida que regresaban al café, Luis se sintió renovado. La amistad y la guía de Roberto eran un faro en la oscuridad de sus inseguridades. Si bien la lucha interna no había terminado, Luis se dio cuenta de que tenía a alguien a su lado, alguien que creía en él incluso cuando él mismo dudaba. Con cada día que pasaba, el sueño de Luis de crear algo significativo comenzaba a parecer un poco más alcanzable. Luis observaba el bullicio de la feria de tecnología desde su rincón, el estómago en un nudo. A su alrededor, la multitud se movía con energía, intercambiando ideas y sonrisas, pero él se sentía como un extraño en medio de todo ese dinamismo. Roberto, a su lado, parecía en su elemento,
hablando con entusiasmo con otros innovadores y empresarios, pero Luis luchaba con una creciente sensación de duda. La presión de la inminente presentación de su aplicación se cernía sobre él como una sombra, oscureciendo su visión de lo que había logrado hasta ahora. Las luces brillantes del recinto iluminaban los stands de diversas empresas y proyectos, creando un ambiente vibrante que, sin embargo, le resultaba abrumador. Luis podía sentir cómo su corazón latía más rápido al pensar en el momento en que tendría que presentar su trabajo ante un público que podría ser tanto su salvación como su condena. La idea de ser juzgado, de ser menospreciado nuevamente, lo sumía en un mar de inseguridades. Recordaba cada burla de sus compañeros, cada comentario despectivo de su madre, cada momento en que había sentido que no era suficiente. Roberto, al notar la inquietud de su joven amigo, lo miró con una mezcla de comprensión y determinación. Había sido testigo de la evolución de Luis, de su transformación de un joven tímido y inseguro a un aspirante a innovador. Sin embargo, sabía que las sombras del pasado podían ser difíciles de disipar. La conversación que habían tenido días atrás resonaba en su mente. Luis había compartido sus temores, sus recuerdos de burlas y desprecios, y Roberto, con una mirada sabia, había comenzado a abrirse sobre su propia historia. Esa noche, mientras trabajaban en la aplicación, Roberto reveló que había sido un joven menospreciado, un soñador que había enfrentado sus propios demonios. Recordó sus días de escuela secundaria, donde había sido el chico solitario que nunca encajaba. La risa de sus compañeros resonaba en su memoria, y las palabras hirientes aún dolían. Sin embargo, esas experiencias difíciles habían moldeado su carácter y lo habían impulsado a demostrar su valía. Al compartir su historia, Roberto no solo buscaba inspirar a Luis, sino también recordarle que no estaba solo en su lucha. La revelación de Roberto había tocado el corazón de Luis. Comprendió que su mentor no era solo un millonario que había encontrado el éxito, sino un hombre que había recorrido un camino similar al suyo. Esta conexión emocional renovó su determinación, y aunque la presión seguía ahí, había un nuevo fuego en su interior. La historia de Roberto le enseñó que el rechazo no definía su futuro, sino que era una parte del viaje que lo llevaba hacia adelante. El día del evento llegó, y el ambiente era electrizante. Luis y Roberto se preparaban para presentar su aplicación en un escenario que prometía abrirles puertas que antes parecían cerradas. Mientras se acercaban al podio, Luis sentía que cada paso era un desafío, un testimonio de su crecimiento. La multitud se congregaba, una mezcla de curiosidad y expectativa en sus rostros. Luis respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su mente. La energía del lugar era contagiosa, y aunque las dudas seguían acechando, había algo más fuerte, la emoción de estar allí, de ser parte de algo más grande. Luis se tomó un momento para observar a su alrededor. Vio a otros jóvenes, a otros soñadores que también habían luchado por ser escuchados. Algunos compartían historias de superación, otros presentaban innovaciones que podrían cambiar el mundo. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo. Había un ejército de soñadores, de personas que habían enfrentado el mismo desprecio que él. La sensación de pertenencia comenzó a desvanecer sus más profundas inseguridades. Cuando llegó el turno de presentar su proyecto, Luis sintió como su corazón latía con fuerza. Roberto le dio un ligero apretón en el hombro, un gesto de apoyo que le otorgó la confianza que tanto necesitaba. Al subirse al escenario, las luces brillantes le hicieron entrecerrar los ojos, pero a medida que comenzó a hablar, la voz de Luis se volvió más firme y clara. Explicó su proyecto con pasión, describiendo cómo su aplicación podía conectar a las personas de una manera que nunca antes se había visto. Habló sobre los problemas que había enfrentado, sobre cómo había utilizado su experiencia como combustible para crear algo significativo. La respuesta del público fue inmediata. Miradas de interés, murmullos de aprobación, y al final de su presentación, un aplauso sonoro que resonó en su pecho como un eco de triunfo. Por un momento, se sintió en la cima del mundo. La validación que tanto había anhelado comenzó a fluir hacia él, y Luis entendió que estaba empezando a ser reconocido por su trabajo, por su esfuerzo y por su historia.
La sensación de ser valorado, de ser visto, se convirtió en un bálsamo para sus heridas pasadas. Mientras observaba a la multitud, Luis pudo ver algunas caras conocidas. Algunos de sus antiguos compañeros de escuela estaban allí, y aunque sentía una mezcla de emociones, el miedo al juicio se desvaneció. En lugar de eso, un sentido de satisfacción lo invadió. Había recorrido un camino largo y arduo, y estaba listo para demostrar que había más en él que lo que aquellos que lo menospreciaron alguna vez habían visto. A medida que el evento avanzaba, Luis y Roberto comenzaron a recibir preguntas sobre su aplicación. La curiosidad del público crecía, y las oportunidades de networking se multiplicaban. Luis no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo su visión con el mundo. Las conversaciones fluyeron, y antes de que se diera cuenta, se encontraba hablando con inversores, otros emprendedores y curiosos que querían saber más sobre su historia. Cada palabra que intercambiaba reforzaba su confianza. Era como si cada pregunta, cada comentario, fuera una validación de su esfuerzo. La jornada se extendió, y mientras la feria continuaba, Luis se sentía cada vez más en control. La inseguridad que había sentido antes se desvaneció casi por completo, reemplazada por el orgullo de haber llegado tan lejos. En ese momento, comprendió que la verdadera victoria no era solo el reconocimiento que estaba recibiendo, sino el viaje que había realizado para llegar allí. Había enfrentado sus miedos, había aprendido a confiar en sí mismo y, lo más importante, había encontrado en Roberto a un mentor que lo había guiado en ese camino. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba que los viejos demonios nunca estaban completamente ausentes. A pesar de haber dado un gran paso hacia la realización de su sueño, Luis sabía que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos. Pero, en ese instante, rodeado de apoyo y reconocimiento, se permitió disfrutar del momento, de la satisfacción de haber superado sus propias expectativas. Con cada rayo de luz que iluminaba el recinto, su espíritu se elevaba, dejando atrás las sombras del pasado, y abriendo las puertas a un futuro que, por fin, comenzaba a parecerle posible. Después de la gran feria de tecnología, la vida de Luis parecía haber dado un giro inesperado. Los ecos de la multitud aún resonaban en su mente, llenándolo de una mezcla de emoción y ansiedad. La presentación de su aplicación había atraído la atención de varios inversores, pero la oferta que finalmente habían recibido de una gran empresa era un sueño que apenas podía procesar. Luis y Roberto se encontraban en un elegante restaurante que había sido elegido para la reunión, un lugar donde el lujo se manifestaba en cada detalle. Desde la decoración exquisita hasta el aroma de la comida gourmet que llenaba el aire. La luz tenue y los suaves murmullos de las conversaciones ajenas creaban un ambiente propicio para la negociación que se avecinaba. Luis se sentó frente a Roberto, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y confianza. Era evidente que el millonario creía firmemente en el potencial de la aplicación que habían desarrollado juntos. Sin embargo, Luis, a pesar de la euforia que lo embargaba, no podía evitar sentir una punzada de inseguridad. Su mente se llenaba de preguntas: ¿realmente estaban listos para esto? ¿Era merecedor de este éxito? A medida que los ejecutivos de la compañía llegaban, la adrenalina aumentaba y Luis sentía que el corazón le latía con fuerza. La reunión comenzó con una presentación del proyecto, y a medida que Roberto hablaba con seguridad sobre la innovación que representaba su creación, Luis lo observaba, admirando su aplomo. Sin embargo, su propia voz interna seguía criticándolo, recordándole las burlas y los fracasos del pasado. La oferta que recibieron fue generosa y tentadora. Luis sintió que su vida había cambiado en un instante, esa era la oportunidad que siempre había anhelado. Pero, en el fondo, una sombra de duda lo acechaba. La alegría del momento se tornó en un silencio ensordecedor cuando uno de los ejecutivos mencionó la posibilidad de hacer cambios en el equipo de desarrollo. Luis se sintió vulnerable, la idea de perder el control sobre su propio proyecto lo paralizaba. Sin embargo, Roberto, siempre astuto y perspicaz, notó la inquietud en su amigo. Con una mirada de aliento, le transmitió la confianza que él mismo había luchado por construir.
Al salir del restaurante, la noche era cálida y llena de posibilidades. Luis respiró hondo, dejando que el aire fresco lo llenara de energía. Caminó junto a Roberto, quien compartía anécdotas sobre su propia trayectoria empresarial, historias de altibajos que resonaban en el corazón de Luis. Pero justo cuando la conversación tomaba un giro positivo, el teléfono de Luis vibró con un mensaje que lo dejó helado. Era un grupo de chat de su antigua escuela, donde un compañero había comenzado a difundir rumores maliciosos sobre él. Las palabras eran hirientes, llenas de envidia y desprecio. Luis sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía creer que, en el momento más importante de su vida, alguien intentara sabotear su éxito. Roberto, al notar el cambio en la expresión de Luis, se detuvo. Sin necesidad de palabras, comprendió lo que había sucedido. La reacción de Luis era comprensible, la traición de alguien que había sido parte de su vida escolar lo golpeó con fuerza. A pesar de sus esfuerzos por superarlo, los ecos de las burlas y la falta de apoyo aún resonaban en su mente. Su antiguo compañero había sido una de las voces más críticas durante su adolescencia, y ahora, en un acto de desesperación, intentaba arruinar lo que Luis había construido con tanto esfuerzo. Mientras Luis luchaba contra el torrente de emociones que lo invadía, Roberto lo condujo hacia un lugar más tranquilo, alejándose del bullicio de la calle. A pesar de la confusión que lo asaltaba, Roberto se mantuvo firme, recordándole que el camino hacia el éxito no era lineal y que la adversidad era parte del proceso. Con una calma que contrastaba con el caos interno de Luis, Roberto le habló sobre las pruebas que había enfrentado en su vida. Compartió historias de personas que, en su camino hacia el éxito, habían encontrado obstáculos inesperados y cómo, a pesar de todo, habían perseverado. Luis escuchaba con atención, tratando de absorber cada palabra. La historia de Roberto le recordaba que no estaba solo en su lucha. Las palabras de aliento de su mentor comenzaron a calar hondo en su corazón. Recordó la razón por la que había comenzado este viaje, no solo para demostrar su valía a los demás, sino para validar su propia existencia. La traición de su antiguo compañero, aunque dolorosa, no podía definir su futuro. Mientras se alejaban del bullicio, Luis sintió que su determinación comenzaba a renacer. Aunque el dolor de la traición era intenso, también lo era su deseo de demostrar que era más que las etiquetas que otros le habían impuesto. Esa noche, al llegar a casa, Luis se sentó frente a su computadora. Las luces parpadeantes y el sonido familiar de las teclas lo envolvieron en una sensación de seguridad. La idea de rendirse se desvanecía lentamente, reemplazada por un renovado compromiso con su proyecto. Con cada línea de código que escribía, sentía que estaba construyendo no solo una aplicación, sino también su propia identidad. Recordó las palabras del anciano que había ayudado en la parada del autobús: nunca rendirse. Esa lección resonaba más fuerte que nunca en su mente. El desafío que enfrentaba ahora era más que una simple traición, era una oportunidad para probarse a sí mismo y a los demás que su viaje no había sido en vano. La vida de Luis estaba destinada a ser un relato de superación, y cada obstáculo era un capítulo más en su historia. Con cada clic del mouse, su confianza crecía, y el recuerdo de las risas burlonas de sus compañeros se transformó en un impulso para avanzar. Quería demostrar que, a pesar de las voces del pasado, él era capaz de alcanzar sus sueños. Al amanecer, Luis se sentía diferente. La luz del sol que entraba por la ventana simbolizaba un nuevo comienzo. Había decidido que no dejaría que la negatividad de los demás definiera su futuro. Con el apoyo de Roberto y su propio esfuerzo, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La traición de su antiguo compañero no era más que una prueba más en su camino hacia el éxito. Tenía que demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que era posible superar las adversidades. Así, con una nueva determinación, Luis se preparó para el siguiente capítulo de su vida. Sabía que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a luchar por su sueño. La historia de su vida estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba. La traición, lejos de ser un final, se convirtió en un catalizador para su éxito.
Con el respaldo de su mentor y la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo, Luis se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El día del lanzamiento de la aplicación llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción que envolvía a Luis. La gran sala de eventos estaba decorada con elegancia, luces brillantes y un ambiente vibrante que prometía ser el escenario perfecto para la revelación de su trabajo arduo. A medida que los asistentes comenzaban a ocupar sus asientos, Luis se sentía abrumado por la expectativa. Había pasado meses trabajando en este proyecto con Roberto, y finalmente iba a mostrar al mundo lo que habían creado juntos. La multitud se llenó de rostros curiosos, algunos de ellos conocidos por Luis, otros totalmente ajenos. Sin embargo, todos compartían un interés común, la tecnología y la innovación que prometía revolucionar la forma en que las personas se conectaban entre sí. Luis se encontraba en el centro de todo, vestido con una camisa que había elegido cuidadosamente, tratando de proyectar confianza a pesar de la tormenta de emociones que lo invadía. A su lado, Roberto, su mentor, se mantenía sereno, como siempre. Con una mirada de aliento, le indicó que todo iba a salir bien. Pero justo cuando estaban a punto de subir al escenario, una figura conocida apareció entre la multitud, su antiguo compañero de la escuela, el mismo que había intentado socavar su éxito en el pasado. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el pasado estuviera resurgiendo de las sombras, listo para atacarlo nuevamente. El compañero, con una expresión de satisfacción en su rostro, avanzó hacia ellos, interrumpiendo el ambiente de camaradería que había construido hasta ese momento. Sin previo aviso, comenzó a lanzar acusaciones. El escándalo resonó en la sala como un trueno. Acusaciones de fraude, de deshonestidad en el proceso de desarrollo de la aplicación, salían de su boca con una malicia que dejó a todos atónitos. Luis sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos los esfuerzos, todas las horas de trabajo, las burlas de sus compañeros y la falta de fe de su madre parecían ahora un eco distante que se desvanecía. A medida que las palabras de su antiguo compañero llenaban el aire, la sala se tornó tensa. Los murmullos comenzaron a circular entre los asistentes. Luis podía sentir cómo la mirada de muchos se posaba sobre él, evaluando, juzgando. La ansiedad lo invadió por completo, y por un momento, se sintió como el niño que había sido una vez, aquel que era objeto de burlas y desprecios. La sensación de impotencia era abrumadora. Roberto, sin embargo, no se dejó llevar por el caos. Con un movimiento firme, se posicionó entre Luis y su antiguo compañero. La calma que emanaba de él era casi palpable. En un giro inesperado, Roberto comenzó a hablar con una voz clara y segura, llamando la atención de la sala. Luis miraba, atónito, como su mentor tomaba el control de la situación. Roberto, con su característica confianza, reveló que tenía pruebas para contrarrestar las acusaciones. En ese momento, sacó un pendrive de su bolsillo y lo sostuvo en alto, como un estandarte de verdad. Luis lo miró con incredulidad mientras su mentor continuaba. Roberto había estado investigando a su antiguo compañero y había descubierto que él mismo había estado involucrado en prácticas fraudulentas en el pasado. Las pruebas estaban ahí, listas para ser presentadas ante todos. Era un golpe de efecto que nadie esperaba. La sala se sumió en un silencio expectante. Luis sintió que el tiempo se detenía mientras Roberto conectaba el pendrive a un proyector. Las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla, mostrando documentos, correos electrónicos y transacciones que evidenciaban la estafa creada por su antiguo compañero. La mirada de asombro y confusión se instaló en los rostros de los asistentes. Luis no podía creer lo que estaba presenciando. A medida que las pruebas se desplegaban ante ellos, el ambiente se transformó. La indignación comenzó a crecer entre los presentes. Susurros se convirtieron en murmullos de desacuerdo hacia el acusador. La tensión que había dominado la sala se tornó en un aire de justicia. Luis sintió una mezcla de alivio y gratitud hacia Roberto, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros y ahora lo defendía con tal fervor. Finalmente,
las autoridades presentes en el evento fueron alertadas sobre la situación. A medida que el escándalo se desenmascaraba, el antiguo compañero de Luis fue confrontado y, en cuestión de minutos, las autoridades procedieron a detenerlo. La sala estalló en aplausos y murmullos de apoyo hacia Luis y Roberto, quienes habían superado la adversidad juntos. Con el escándalo resuelto y la verdad expuesta, Luis subió al escenario junto a Roberto. La ovación que recibió fue abrumadora. Se sentía como si todo el peso que había llevado durante años se desvaneciera, y en su lugar, emergía una nueva identidad. La inseguridad que había marcado su vida parecía haber encontrado su final en ese momento. La aplicación fue presentada con éxito, y todos los asistentes comenzaron a entender su verdadero potencial. Luis sintió que, finalmente, los años de esfuerzo, las lágrimas y las dudas habían valido la pena. La satisfacción de ser reconocido por su trabajo y de ver cómo su sueño se convertía en realidad era indescriptible. La noche culminó en una celebración, donde amigos, familiares y nuevos aliados se reunieron para festejar el éxito. Roberto, siempre a su lado, sonreía con orgullo. Luis comprendió en ese instante que la verdadera riqueza no estaba solo en el éxito financiero que podría alcanzar, sino en las relaciones forjadas, en el apoyo incondicional de quienes creyeron en él desde el principio y en la fortaleza que había ganado a lo largo de su camino. Mientras levantaban sus copas para brindar, Luis miró a Roberto con gratitud. La amistad que habían cultivado era el verdadero triunfo. Juntos habían enfrentado los prejuicios de la sociedad y habían demostrado que, con perseverancia y apoyo, cualquier obstáculo se podía superar. La historia de Luis no solo era un relato de superación personal, sino también un testimonio de la importancia de la amistad y la fe en uno mismo. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre, y que el futuro que tanto había anhelado finalmente estaba a su alcance.